Vayamos a Hechos, al libro de Hechos. Vamos a leer en el capítulo 8, vamos a leer los primeros 4 versículos del libro de Hechos. Hechos capítulo 8, vamos a leer del versículo 1 al versículo 4. Dice la palabra del Señor: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando, ¿el qué? Anunciando el evangelio. Si el Señor Jesús tenía algo de peculiar, lo cual Él tenía muchas cosas muy peculiares, una de las cosas que el Señor Jesús era muy conocido y era por lo siguiente: el Señor Jesús era alguien que lo que Él decía, lo hacía. El Señor Jesús tenía esa capacidad de que lo que Él daba a entender, sus palabras, eran respaldadas de un poder sin igual, y en gran parte era porque Él actuaba lo que Él hacía. Recordamos en aquella ocasión cuando algunas personas alrededor de nuestro Señor Jesucristo dijeron lo siguiente: este hombre habla como alguien que tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. La gente empezó a entender que el Señor Jesús tenía esto misterioso, por darle una palabra, pero era que Jesús, lo que Él hablaba era respaldado por la autoridad del Espíritu Santo, y era porque Él hacía lo que Él decía. Hermanos, esto es un gran reto para cada uno de nosotros. Es un gran reto, de hecho, para todas las personas. Es tan importante, y muchas veces suena ese dicho: si simplemente hicieran 10% de lo que hablan, ¿verdad? Se escucha constantemente en distintos medios. Pero al analizar esto, hermanos, y la grande misión que la iglesia tiene, la misión de llevar el evangelio a todo lugar, a toda criatura, de predicar el evangelio, y en este tiempo también de transición de lugar que el Señor nos va a llevar, es muy importante que nosotros recordemos, y en esta tarde deseo mencionar 3 factores importantes que nos llevan del dicho al hecho, de los deseos a la realidad. Bajo este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, recordando esas palabras que le dijeron a Él: este hombre habla como alguien que tiene autoridad. Y como ejemplo deseo nombrar a la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, después que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Ustedes pueden encontrar muchos otros factores en el libro de los Hechos que llevaron a esta iglesia. No todo era positivo, ¿verdad? Siempre hay detalles, siempre hay aspectos, pero el Espíritu Santo estaba con ellos con gran poder. Y en primer lugar, hermanos, lo que deseo nombrar, un ejemplo acerca de esta iglesia, que nosotros de igual forma, no solamente para la misión cristiana que hemos sido llamados, sino también para toda área de nuestra vida, en primer lugar, es saber y poder llevar a cabo con esta palabra especial, el compromiso. Compromiso. Estoy seguro que todos los que están acá casados, hace algunos años, algunos 20, 30, tal vez algunos 40 años, tal vez otros 5, 3, no sé. Pero cuando nosotros nos casamos, nos hacen hacer un compromiso, ¿verdad? Y ahora en Cristo, en la ceremonia, hacemos un compromiso delante de Dios. Como estamos tan enamorados, a veces el compromiso lo hacemos tan fácil, ¿verdad? Pasa un año,
Pasan 5 años y nos damos cuenta que lo que nos mantiene es el compromiso. Hasta cierto punto. Después de esa decisión y empezamos a ver que el camino, en la época de noviazgo veíamos que eran puros pétalos y flores. Nos vamos dando cuenta que va siendo un camino pedregoso y hasta cierto punto lleno de espinas. Pero es ahí donde el amor se purifica y empieza a resurgir un amor impresionante que ahora nos hace ir más allá y dar una milla más. El compromiso, esa palabra es una palabra especial que siempre debe estar en nuestro corazón. Y en estos 4 versículos, hermanos, que vemos, hay un compromiso de la iglesia para predicar y para compartir el amor de Cristo. En el versículo 1, en la última frase, nos da una idea muy interesante. Los apóstoles, en esta persecución que se dio por la muerte de Esteban, y que gran director de esta persecución fue Saulo, que después fue el apóstol Pablo, pero en ese tiempo él consideraba que estaba haciendo el bien, persiguiendo a la iglesia. Tal vez él fue el capitán, el orquestador, la punta de lanza en esa persecución. Dice la palabra que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero los demás hermanos de la iglesia pues fueron esparcidos por diversas razones que la persecución llevaba en contra de ellos. Pero en el versículo 4 vemos un versículo tan romántico, unas palabras tan poderosas, pero una capacidad de compromiso muy especial que haríamos mucho nosotros en poder asimilarlo de igual forma. Dice: los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. La iglesia apostólica había entendido por el Espíritu que el compromiso que habían adquirido cuando ellos fueron salvos era un compromiso individual, era un compromiso personal y era un compromiso que llevaba hasta el último momento. Lo mismo cuando nos casamos, ¿verdad? Hasta que la muerte os separe. Un compromiso hasta el fin, ¿verdad? Y eso es lo que las familias cristianas creemos y vamos constantemente creciendo y avanzando en eso, que nada puede separar a aquellos que han contraído nupcias en Cristo Jesús. Dios dejó la familia y en ningún momento Dios desea la separación. Y la iglesia comprendió esto. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ellos comprendieron, ok, somos esparcidos, los apóstoles están en Jerusalén, ¿qué hacemos ahora? Lo mismo que hacían los apóstoles y lo mismo que hicimos desde el principio: predicar el evangelio. El compromiso que tenían estos hombres, estas hermanas, estos hermanos, era un compromiso de amor. Y aquí es donde vamos del dicho al hecho. Vamos, lo que hablamos acerca de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él decía, Él hacía. Y que cada uno de nosotros, hermanos, estoy seguro, muchas veces decimos: Padre, ¿en qué te puedo servir? ¿En qué quieres que yo haga? Pues yo ya te dije que quiero que tú hagas. Vayas y prediques a toda criatura. Pero Señor, seguramente necesitaré preparación, necesito esto y esto y lo otro y esto y lo otro, y por eso no lo hago todavía. No, estos hombres tenían un compromiso de amor con Cristo Jesús y con su salvación, y cuando fueron esparcidos, ellos dijeron: bueno, si hemos sido esparcidos, ya nos movieron de Jerusalén, puede ser que muchos perdieron sus casas, puede ser que muchos perdieron su estabilidad emocional en la cual ellos habían estado. Lo que los mantuvo en esas ciudades donde eran dispersos no fue un buen, tal vez, y no estoy en contra, pero consejerías psicológicas para un cambio, no. Lo que los mantuvo fue el compromiso con Cristo. Lo que da vida al cristiano es el compromiso con Cristo Jesús.
en el libro de Hebreos, que es un libro precioso. Aparentemente la iglesia judía, digo judío porque el objetivo del libro de los Hebreos era el escritor, que no se sabe exactamente quién fue, pero le escribió, por eso se llama Hebreos, le escribió a los hebreos. Aparentemente muchos de los judíos que habían venido a Cristo habían sido despojados de sus casas, de sus posesiones. Y el escritor les está diciendo, pero Jesucristo es más grande que Moisés. El sacrificio que hizo Jesucristo, Él entró al tabernáculo, no al hecho de manos, no al del templo, no, sino al de los cielos, a la misma presencia de Dios. Por eso todo el lenguaje en el libro de los Hebreos tiene mucho que ver con el Antiguo Testamento. Va a ser que muchos de estos hermanos fueron despojados de muchas cosas. ¿Qué mantuvo a la iglesia para continuar cumpliendo la misión? Es el compromiso. ¿Qué mantiene a tantas personas? Por ejemplo, otro ejemplo aparte del matrimonio, esos atletas que son muy famosos cuando llegan las Olimpiadas, y no solo en el tiempo de las Olimpiadas, sino cuando hay otro tipo de competencias. La mayoría de ellos, algunos relatan historias como la siguiente, de que yo estaba bien pequeño, 5 años, 4 años, mis papás me llevaron, vieron talento en mí, en esto, en lo otro, y me metieron, y ahí fui creciendo hasta poder llegar a ser un medallista de oro en una olimpiada. Lo que los mantiene a las personas es el compromiso. El compromiso. Hermanos, ¿y cuán más grande compromiso es el que usted y yo hemos adquirido por gracia, por favor de Dios, por puro amor de Dios? Nosotros hemos adquirido lo que la palabra le llama salvación. La grandeza de la salvación tiene el poder suficiente para llevar a aquel que es salvo a un compromiso fraternal, amoroso y hasta el fin con Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, hermanos, al ver todas estas banderas y al apoyar a los misioneros económicamente en oración, mientras ellos van, es un compromiso, ¿verdad? Y no solamente de ellos, como aquí vemos en la palabra, y eso es lo que el texto nos deja claramente. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero la iglesia continuó. Ellos llevaron. O sea que por el Espíritu debemos nosotros comprender que este compromiso no se limita a algunas personas. Este compromiso es para todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Del dicho al hecho hay mucho trecho, pero para la iglesia no hay tanto trecho. Nosotros de la salvación vamos a la publicación del evangelio. En segundo lugar, y vemos también de igual forma en estos 4 versículos esta característica, y es el esfuerzo. El esfuerzo. Cuando Josué vio que el gran líder Moisés había muerto y que Dios había puesto su mirada en él, este hombre llamado Josué, que había sido preparado en un centro de concentración tremenda, 40 años en el desierto, con este hombre llamado Moisés, lo veía de día y noche seguramente, y él ahí comprendió muchas cosas, pero ya cuando le dieron el cargo, dijo, ¿qué voy a hacer acá? Dios le mandó unas palabras muy conocidas, Josué 1:8, 1:9, un libro muy hermoso también. Y Dios le dijo, solamente esfuérzate. Solamente esfuérzate. Seguramente esas palabras resonaban en la iglesia apostólica. Solamente esfuércense. Imagínense ustedes, después de una persecución, ¿qué hacemos? Nos tenemos que ir de nuestra ciudad, de nuestro lugar de confort. Tenemos que ir a otro lugar. ¿Y qué vamos a hacer? Solamente esfuércense. Ahí vemos un gran esfuerzo hecho por la iglesia apostólica. ¿Por qué lo decimos así?
Este hombre Saulo, él sabía la estrategia de la muerte. Él tenía la estrategia clara de acabar con la iglesia. ¿Y cómo era? Era yendo casa por casa. Por eso muchos hermanos, a través de la historia, ¿cómo se ha hecho el evangelismo? Casa por casa también. El apóstol Pablo iba agarrando a los cristianos y algunos llevándolos a la cárcel, haciéndoles mucho daño. Iba casa por casa, número 1, número 2, F1, F2, F3. Él iba por todas las casas. Estos hombres que dijeron, bueno, mejor vámonos, pero nos vamos a esforzar. ¿Y a dónde vemos el esfuerzo? Cuando ellos llegaban a distintos lugares, en este caso llegaron a Samaria y continuaron predicando. El compromiso se ve altamente acompañado del esfuerzo. Hermanos, y nosotros tenemos que también pedirle ese esfuerzo del Espíritu, esa fuerza sobrenatural a Dios por medio del Santo Espíritu de Dios. Dios nos ha pedido que nosotros hagamos algo que no podemos cumplir, pero el Espíritu Santo en la iglesia, que se mueve en medio de su iglesia, a lo largo de todo el mundo y también individualmente en el corazón, que ahora somos un templo y morada del Santo Espíritu de Dios. Él nos capacita y nos da este esfuerzo. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos podido ver que ese precioso versículo cuando dicen aquellos que esperan en Dios levantarán alas como las águilas? De donde hay debilidad, ahí sale un esfuerzo sobrenatural. ¿A cuántos lo han vivido, hermanos? Decimos, Padre, yo no tengo pero nada de fuerza. Y vamos al Señor en oración, pasa un tiempo, media hora, 45 minutos, no sé el tiempo que sea, y nos paramos y no sabemos qué ha ocurrido, pero lo que sabemos es que el Señor nos ha levantado de una manera muy poderosa. Hermanos, esta segunda palabra de igual forma es muy importante, y es la palabra del esfuerzo. Nada se logra con los brazos cruzados. Nada se logra simplemente esperando que las cosas sucedan, sino que cuando Dios da una palabra, hermanos, acompañado de la palabra que el Señor envía, Él envía también la capacidad de obedecer y un esfuerzo de sobremanera grande para cumplir con eso. Así que, hermanos, esta iglesia comprendió el compromiso que ellos tenían individualmente con Cristo y lo llevó a hacer un esfuerzo de sobremanera grande. A pesar que ellos habían sido esparcidos, ellos dijeron, tenemos que continuar. Y lo que los mantuvo era ese esfuerzo tremendo que ellos estaban haciendo. La tercera palabra, y tal vez por esta ocasión será la última, y es algo muy interesante. Muchos puede ser que se han desviado a la derecha y a la izquierda por falta de una comprensión clara de esta palabra, y es el enfoque. El enfoque. Es algo muy lindo. Por ejemplo, seguramente todos los que estamos acá tienen algún celular y tienen una cámara, y la mayoría de cámaras hoy en día tienen ¿cómo se dice? Una función que se describe por una palabra, y es zoom. Es zoom. La capacidad de las cámaras con ese zoom es que cuando ellos acercan más, el zoom les da un mayor enfoque de qué es lo que ellos quieren ver, acerca de qué es lo que ellos quieren capturar, una mejor foto, o lo que sea que deseen hacer. Si en algo, mis hermanos, y es lo que nosotros tenemos que enfocarnos en esta vida cristiana, es en que nuestra misión, más allá que otra, es esta: compartir el evangelio de Cristo. Cuando es el enfoque de algo se ha perdido, y generalmente Satanás tirará de todo su dardo de fuego para que la iglesia se concentre o pierda su concentración, su enfoque en lo que tiene que hacer, para ir y ocuparse de otras cosas. Este ejemplo también lo podemos ver en el caso de los apóstoles.
Cuando la iglesia, el número de los hermanos que se añadían había avanzado tanto, los apóstoles empezaron a ver que entre los gentiles, o sea, los no hebreos y los judíos, empezaban a haber algunas diferencias porque a las hermanas no las atendían. O sea, la comida puede hacer que no les llegaba a ellos y tal vez los hebreos comían más. Y entonces había ahí una diferencia, algún aspecto que estaba minando ahí la unidad de la iglesia. Los apóstoles con toda sabiduría respondieron: está muy bien que esto ocurra y tenemos que verlo, pero no conviene que nosotros dejemos la oración y la predicación de la palabra por atender a las mesas. Es bueno que se levanten algunos diáconos, y ahí hay algunas características que se esperaron de estos hombres. Hermanos, cuando la iglesia pierde su enfoque, pierde su razón de ser. Totalmente. Si nosotros dejamos de predicar y de compartir el amor de Cristo, prácticamente hemos perdido nuestra razón de ser. Cuando la iglesia comprendió nuestro enfoque, ¿cómo podemos ver el enfoque en la iglesia en medio de la persecución? Ellos fueron puestos a un lado. Imagínense esto, una persecución no es fácil. Se fueron a otras ciudades, pero dijeron: claro, el Señor nos va a proveer, nos vamos a poder acomodar donde dormir, donde comer, vamos a ver todo esto. Pero aunque estamos en medio de la persecución, nuestro enfoque es: aunque estamos acá, qué bueno que nos mandaron acá, porque aquí podemos seguir predicando. El enfoque estaba clarísimo: las almas, las personas. Si yo he sido salvo, mi enfoque es que otros, por medio del ejemplo, por medio de mis palabras, si Dios así quiere, vengan a Cristo y que puedan empezar a comer este manjar, postre aquí, postre allá, hermanos, postres espirituales que nosotros empezamos ya a vivir en Cristo. La nueva vida en Cristo. La culpabilidad ya no está sobre nuestros hombros, ha sido quitada por medio de la obra de Jesucristo y por la fe en Él. Ellos no perdieron el enfoque es este. Así como esos atletas se enfocan, las olimpiadas, tengo que llegar ahí, tengo que lograr la marca. Y sé bastante de esto porque desde muy pequeño, generalmente uno tiene personas muy cercanas, ¿verdad? A quien a veces uno llama mejores amigos y todo esto. Y mi mejor amigo es un atleta que ha llegado a las olimpiadas, nombrando al país del Salvador, aunque él es mitad japonés, mitad salvadoreño. Y el enfoque que él tenía era las olimpiadas. Siempre, cada mañana: mira, hagamos algo. No, te puedo atender a eso de las 10 de la mañana. Hoy él entrenaba de 6 a 9. Es un enfoque. Yo digo, el enfoque, si se pierde el enfoque. Si él me decía: sí, hombre, vamos allá, las piernas empiezan a perder fuerza. Hermanos, si la iglesia, comprendámoslo de una vez para siempre, si la iglesia pierde el enfoque de predicar a Cristo, ha perdido todo su sabor. Hay otras cosas que son muy buenas, pero no todas son excelentes. Lo excelente, donde tiene que estar, que todos nuestros esfuerzos, hermanos, todo lo que nosotros hacemos sea porque las personas puedan palpar el amor de Cristo por medio del evangelio, por medio de su palabra. Mantener el enfoque ahí claro. Y nuestro enfoque está claro: permanecer firmes hasta que Cristo venga y llevarnos con nosotros a una gran multitud. Aleluya. Y que el Señor nos ayude de ir del dicho al hecho. Esa autoridad que había en Jesucristo era únicamente porque lo que Él decía, Él lo hacía. Sus palabras no eran palabras huecas. Sus palabras no eran carentes de poder, no. Era alguien que decía y Él hacía. Y en este tema, en esto que nosotros vemos, hermanos, de igual forma, que nada nos quite el enfoque. Hoy en día hay tantas cosas que están alrededor que quieren quitar el enfoque. Una de esas cosas es fijarnos en nosotros mismos. Tal vez algunos se confunden y han perdido totalmente el radar y el enfoque, creyendo que la iglesia es para yo estar mejor, que la salvación es para que yo tenga más posesiones, para que mi vida esté más tranquila. Aún
Algunos creen que venir a Cristo es que yo me voy a sanar de todas mis enfermedades, que ya ningún mal me va a venir. No. Cuando nosotros venimos a Cristo, nos ponemos la vestidura de los soldados de Cristo, pregoneros del Evangelio. Hermanos, todo lo demás vendrá por añadidura. Cualquier necesidad, cualquier deseo profundo del corazón, todo vendrá en añadidura. Nosotros, hermanos, como dijo el Señor, buscad primeramente que mi compromiso sea con el reino de Dios, que mi enfoque sea con el reino de Dios y que nuestro esfuerzo está en buscar primeramente el reino de Dios. Simplemente espere. El Señor traerá. Usted ni sabe de dónde vendrá la bendición y usted dice, bueno, tú eres fiel, Padre, y yo quiero enfocarme en la misión que tú me has encomendado. ¿Cuántos se apuntan, hermanos? Que esta tarde pueda ser. Algunos de los que estamos acá hemos perdido ese enfoque, ese compromiso, ese sentido de alerta. Pueden haber muchas ocupaciones, afanes de la vida que dicen, ay, pero que se me olvida constantemente. No, hermanos. Que el Señor ponga una vez más esto en el centro de nuestro corazón y decir, Padre, ahora he comprendido. Estos hermanos no le dejaron la labor a los apóstoles, no. Los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero ellos fueron esparcidos también. Pero ellos dijeron, bueno, pero ahora estamos nosotros acá y podemos continuar. Hermanos, el compromiso es para cada uno de nosotros. El enfoque es personal también para cada uno de nosotros. Y el esfuerzo viene del Santo Espíritu de Dios. Él nos va a capacitar y simplemente esperemos lo que el Señor va a hacer. Padre, tú estás con nosotros. ¿Cuántos versículos en tu palabra nos recuerdan y nos dicen, no temas, yo estoy contigo? No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te fortaleceré con mi mano de justicia, con mi diestra de fuerza. Aleluya. Padre, tú estás con nosotros. Dios mío, y hay algo sobrenatural que tú has puesto sobre tu iglesia. Bien dice tu palabra allá en Pedro, vosotros sois pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Padre, como personas, como humanos carnales, en la carne podemos pensar, esto es demasiado complicado. Y muchas veces aún ni el deseo está. Pero Padre, en el nombre de Jesús, Dios, tú has preparado a cada uno de nosotros en estos días, Padre, para esta transición a ese nuevo lugar. Padre, yo te pido que por medio de tu Santo Espíritu, Señor, venga un compromiso sobrenatural, un esfuerzo sobrenatural y un enfoque profundo, Padre, del compromiso que tenemos de predicar tu palabra aquí en Apopa, Señor, en todo lugar, en toda colonia, en cada pasaje, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que nos permita, Dios, ver algo hermoso, Señor. Queremos vivir para contarlo, Padre. Aleluya. Padre, vivir para contar, Señor, ese mover hermoso de tu espíritu, de arrepentimiento, de salvación, aquí, allá, en todo lugar. Aleluya. Pero llévanos, Padre, no más de escuchar y aún de decirlo, pero no hacerlo. Llévanos del dicho al hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, yo sé que muchos de los que estamos acá constantemente están en la predicación ahí, en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio. Señor, por medio de los medios de comunicación, ahí están constantemente. Padre, que esto pueda agilizarse, que esto pueda ir más y más y más, Señor. Padre, quita nuestra mirada de nosotros mismos y llévanos hacia el mundo, o sea, hacia aquellos que necesitan, Padre, escuchar de tu evangelio. Padre, que en ese terreno
donde por tu gracia, Señor, pueda ser levantado el templo. Dios mío, que sea como un farol alumbrado, Señor, en medio de las tinieblas. En el nombre de Jesús, que ese colegio, Padre, más allá que una educación, Señor, secular, sea un farol, Señor, que dé testimonio para tu gloria del Evangelio de Cristo en esta ciudad, Señor. En el nombre de Jesús, porque todo es para tu gloria. Todo lo que hacemos, todo esfuerzo es para la alabanza de tu gloria, Cristo. En el nombre de Jesús, Padre, que no perdamos el enfoque. Manténnos en tu palabra, manténnos en oración, manténnos en la vida, en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Dios. Padre, hay tantas pruebas que vienen a nuestra vida, Señor, que quieren mover el enfoque, Señor, hacia diversos lugares. Pero, Padre, toda enfermedad tú la llevaste en la cruz del Calvario, Señor. Todo aquello que viene en contra de nuestra vida, Señor. Adversidad familiar, adversidad económica, adversidad de salud, Señor. Adversidad de cualquier índole. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, debe retroceder y continuamos en la pregonación de tu evangelio, Señor. Dios mío, toda lucha emocional, toda lucha mental, ahora en el nombre de Jesús es quebrantada por el poder de la sangre de Cristo. Y permítenos ir más allá. Permítenos no perder el enfoque, Dios. Tú cumplirás tus promesas. Tú cumplirás todo lo que tú has dicho, Señor. Padre, creemos en ti. Creemos a tu palabra. Y creemos, Señor, que tú vas a hacer cosas aún mayores en medio nuestro. Oh no, Dios, no hemos visto nada de tu gloria. Queremos más, aleluya. Queremos más. Queremos más de tu gloria, Padre. Queremos más, Señor Jesús. Queremos más, Señor. Queremos más, Padre, de tu gloria, del poder de tu Espíritu, Dios, vivificando nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús. No nos conformamos, Señor. Hay mucho más. Hay mucho más, Señor Jesús. Hay mucho más, Padre. Aleluya, aleluya. Hay mucho más, Señor Jesús. Aleluya.